Capítulo 8. Declaración de guerra. Japón, centro de Tokio, oficina del ministro 21:12 horas. Han pasado 32 horas desde que Alerborn regresó de la presentación de su conferencia. También me gustaría cambiar el rumbo de esta conversación. Quiero la atención de todos para comprender la gravedad de la situación, declaró el senador. A pesar de la lluvia que caía sobre la medianoche en Tokio, la ciudad conservaba su vitalidad. Los lugareños seguían recorriendo las calles, el tráfico mantenía su flujo constante y los soldados mantenían su presencia vigilante en cada esquina. Toda la ciudad yacía bajo la mirada atenta del ejército, con el 12 regimiento encargado de custodiar el edificio ministerial. Dentro del edificio, la mitad de los oficinistas ya se habían retirado por el día, dejando solo a los funcionarios de mayor rango, incluido el primer ministro, quien se disponía a entrar en su despacho. A pesar de la atmósfera tranquila, los funcionarios ministeriales estaban absortos en intensas discusiones. La sala estaba poblada por veteranos estadistas, sus voces cargadas con la importancia de los dramáticos eventos recientes. Mientras los asistentes entraban en la sala llevando la cena para los altos cargos, la conversación transitaba entre el pasado y el presente, con lo nuevo entrelazándose con lo viejo. El enfrentamiento del crucero de misiles muy posiblemente había salvado su reciente progreso de quedar reducido a ruinas. El primer ministro Takahashi empujó con cautela las puertas dobles de su oficina. En el interior, fue recibido por la visión de su administración sumida en un acalorado debate. Muchos de ellos presentaban sugerencias pasivas y agresivas, mientras que otros se situaban en algún punto intermedio. Hablaban con frustración, ofreciendo diversas ideas extravagantes para abordar la situación. Al entrar en la sala, los hombres que estaban al frente notaron su llegada. La noticia de su presencia se extendió rápidamente entre sus colegas y un silencio descendió sobre la habitación mientras el primer ministro Takahashi tomaba asiento. La atmósfera cambió gradualmente de una de tensión a un tono más sereno y respetuoso mientras todos dirigían su atención al líder. Parecía que los acontecimientos en la región norteña comenzaban a atraer la atención. Sentados alrededor de la mesa redonda se encontraban varias figuras clave, incluido el jefe de Estado Mayor, el muy respetado general de 4 estrellas Kenji Daisuke, un veterano con una distinguida historia en el conflicto sino-taiwanés, y algunos generales supervivientes que habían sido testigos y servido en las 14 guerras que habían tenido lugar en el norte de Japón. El primer ministro tenía la sensación de que algo importante rondaba la mente del general Kenji, considerando que el general normalmente no asiste a eventos importantes como este. Al ver a estas figuras prominentes reunidas en persona, era evidente que tenían ideas cruciales que compartir respecto a la situación. Habían pasado 4 semanas desde su última gran asamblea, que siguió a la reciente transferencia de poder hace meses, con el primer ministro Takahashi a la cabeza. La presencia del general Kenji en esta reunión parecía presagiar algo bueno para la discusión. Antes de abordar el asunto urgente con el general Kenji, el primer ministro dirigió su atención a su secretario, quien había traído 2 carpetas, una de la Armada y la otra del sector civil del gobierno. Eligió la primera y comenzó a revisar la información reciente. Tras examinar su contenido, volvió a dirigir su mirada al Parlamento y transmitió lo siguiente. Todos somos conscientes de que hemos estado lidiando con un problema reciente que ha surgido en las últimas 2 semanas y que se ha vuelto aún más urgente, ¿correcto? Me gustaría discutir este asunto para resolverlo. Continuó. Hemos recibido informes de numerosas llamadas telefónicas de varias embajadas extranjeras aquí en Tokio, y parece que muchas de ellas están en abierta oposición a nuestras políticas recientes. Es más, nos enfrentamos a protestas masivas y disturbios como resultado de estos acontecimientos. Takahashi y el viceprimer ministro intercambiaron suspiros de cansancio al escuchar estos sucesos recientes. La situación parecía abrumadora, especialmente considerando que muchos se mostraban escépticos sobre la legitimidad de esta transferencia. Este escepticismo no se limitaba a la población de Japón, sino que también se extendía a su aliado, los Estados Unidos, que enfrentaba un problema similar. Takahashi reconoció la necesidad de establecer comunicación con las embajadas para calmar sus preocupaciones y ayudarlas a aclimatarse a este nuevo entorno. Sin embargo, esta tarea era más fácil de decir que de hacer. La inteligencia recopilada revelaba que una parte significativa de la población había empezado a desconfiar del gobierno.
Esto no era de extrañar, ya que una nación insular que intentaba explicar una reubicación repentina tras un terremoto catastrófico que se cobró cientos de vidas se enfrentaba a desafíos inherentes. La situación se complicaba aún más por los informes de los Estados Unidos, donde el presidente Thompson la había descrito como peor que el infierno, debido al aumento de la violencia con armas de fuego ocurrido al mes de la transferencia del país. Los desafíos eran inmensos y encontrar un camino a seguir requería una consideración cuidadosa y una diplomacia estratégica. Tomando su bolígrafo de la mesa, el primer ministro meditó sus palabras mientras volvía a mirar a los senadores reunidos frente a él. La buena noticia es que la inmigración a Japón es significativamente más difícil que intentar entrar en los propios Estados Unidos, así que espero plenamente que esta protesta disminuya en cuestión de semanas, como máximo. Sin embargo, la mala noticia es el impacto económico de la transferencia y el reciente cese de todas las actividades comerciales. Nuestra moneda está empezando a perder valor, y no pasará mucho tiempo antes de que Japón enfrente graves penurias económicas. La gente pasará hambre. Los senadores reconocieron, en efecto, la preocupante realidad. Con la ausencia de los chinos y de la mayoría de los socios comerciales, los precios incluso de los productos alimenticios básicos habían comenzado a dispararse, suponiendo una carga financiera creciente para el ciudadano medio de clase trabajadora. Esto, con toda probabilidad, resultaría en un desempleo generalizado, exacerbando aún más los desafíos que Japón está atravesando actualmente. Japón no podrá resistir esta situación. Solo tenemos unos pocos meses antes de que se deteriore más allá de la condición de Venezuela, remarcó sombríamente el viceprimer ministro. Sugiero que implementemos un programa para racionar los bienes de consumo para la población de Japón, similar a lo que hicieron los británicos durante los años 40 y los 80, propuso el viceprimer ministro. Estoy de acuerdo. Digo que podemos tomar una página del libro de jugadas británico, continuó, ya que tuvieron un éxito considerable con tales medidas. Al hacerlo, podríamos asegurar la supervivencia a largo plazo de Japón. El primer ministro Takahashi asintió de acuerdo, añadiendo, redactaremos una propuesta que esquematice el sistema de racionamiento y otras medidas para evitar problemas potenciales. El senador tomó nota del programa de racionamiento propuesto antes de volver al asunto que el general Kenji Daisuke había querido abordar antes. Dirigió de nuevo su atención al general de 4 estrellas, complacido de que el primer ministro lo hubiera reconocido, y le entregó al general una carpeta que contenía información sobre las operaciones recientes en el norte de Japón. El general Kenji echó un vistazo a la carpeta, reconociéndola como un documento militar, completo con su firma y sello. La mirada del primer ministro volvió al general. En general, ha estado bastante ocupado con el papeleo, comentó el primer ministro. ¿Cuál es la situación más reciente en la prefectura del norte? Kenji Daisuke sonrió, ya que muchas situaciones imprevistas le habían ocurrido desde la transferencia. Muchas cosas, primer ministro, pero solo discutiré lo que logramos interceptar. Entregando una carpeta al primer ministro, el general Kenji Daisuke le mostró fotos de las ondas de radio interceptadas por su equipo, con una fotografía grande que mostraba la totalidad de la isla de Sajalín. Ah, Sajalín y las Islas Kuriles. Los rusos eran un dolor de cabeza, ¿qué pasa con eso? Aproximadamente un día antes, primer ministro, el radar detectó una aeronave solitaria, a 20 clics de la isla de Sajalín, que entraba rápidamente en el espacio aéreo en Wakanai. Habíamos interceptado la aeronave, pero sorprendentemente, aterrizó en una base aérea para la cual este avión ruso estaba realizando un transporte. Nos notificaron que la unidad que custodiaba la isla de Sajalín había sido derrocada por una fuerza que antes veneraban. Habían estado enviando señales de socorro a Moscú durante los últimos meses, pero no recibieron respuesta. Como los rusos parecían estar perdiendo el control sobre la defensa de la isla de Sajalín, un representante llegó a la base aérea en Sapporo, solicitando una cumbre, explicó el general Kenji. Tras escuchar la idea, algunas personas en la mesa comenzaron a interesarse por el informe, diciendo que los rusos necesitaban asistencia. Es ridículo escucharlo, y no hay necesidad de sacarlo a colación cuando los rusos están destinados a morir de hambre si no se les da la oportunidad de tener intercambios mutuos y luego, de repente, aparecen aquí y piden ayuda. Es altamente improbable que los rusos en las Islas Kailin soliciten nuestra asistencia. Esos tiranos simplemente darán permiso para confiscar las Islas Kuriles, incluso en el caso de que Rusia deje de existir. ¿Por qué demonios deberíamos ayudarlos en absoluto? Casi atacaron la isla norteña de Rebun durante la guerra sino-taiwanesa, espetó un miembro del gabinete. Algunas personas miraron al general Kenji, cuestionando la veracidad de su relato.
Él simplemente les devolvió el ceño fruncido, mostrando una mentalidad sincera. Dada su declaración, el primer ministro Takahashi contempló la gravedad de la situación. Esta noticia era significativa y tenía el potencial de atraer la atención de las potencias internacionales. El silencio en la sala y las miradas intensas de los miembros de su gabinete solo subrayaban la magnitud del momento. Fijó su mirada en una obra de arte tradicional japonesa, permitiéndose algo de tiempo para considerar una solución. ¿La isla está siendo invadida? Interesante, reflexionó Takahashi. Hace menos de 4 horas, recibimos informes de que uno de nuestros barcos de guerra tuvo un encuentro agresivo con un buque de gran tamaño. Estaba claro que algo sustancial se estaba desarrollando. Esperando poder gestionar esta situación de la mejor manera posible, Takahashi se dirigió a los senadores y declaró: preparen a un representante para asistir a la cumbre. Adicionalmente, informen al presidente Thompson sobre el reciente incidente de invasión en la isla de Sakhalin. Quizás los Estados Unidos puedan ayudar a abordar este asunto. Tras transmitir sus instrucciones, el primer ministro Takahashi recibió una respetuosa reverencia del Senado. Su mirada se dirigió entonces al resto de su gabinete, con especial énfasis en el general Kenji. El ejército del norte debe estar preparado para cualquier eventualidad, incluyendo un ataque potencial. Necesitamos que toda la región esté vigilante y lista para cualquier acción hostil que pueda amenazar nuestra patria. Con esta amenaza acercándose a nuestro territorio principal, nuestra prioridad es mantener el orden y proteger nuestro hogar contra estos agresores. General Kenji, identificaremos y nos encargaremos de estos individuos, declaró Takahashi. Era similar a un rey dirigiéndose a sus tropas antes de ir a la guerra, y él estaba bien dotado para este papel, habiendo sido soldado durante la guerra civil japonesa. Sus sólidos antecedentes militares y sus ideales prodemocráticos lo posicionaban como un firme oponente de los chinos. El general Kenji asintió con una sonrisa. No hubo oposición a estas órdenes, y el resto de los miembros del gabinete tenían poco que añadir. A medida que pasaban las horas, se hacía tarde. El reloj avanzaba más allá de la medianoche, señalando un nuevo día. Japón estaba decidido a continuar su camino como potencia global, mientras que los Estados Unidos lidiaban con conflictos internos que los mantenían preocupados. El tiempo seguía su marcha, y Japón no tenía más remedio que adaptarse al mundo cambiante, abriéndose paso en esta nueva era. Estados Unidos de América, Casa Blanca, capital, Washington 4:21 horas. Era una hora inusualmente temprana para una reunión de emergencia, pero dada la gravedad de la situación, el presidente Thompson había llegado a la Casa Blanca. Las ruidosas palas del rotor del helicóptero presidencial descendieron sobre el jardín delantero. Las calles estaban en silencio y el sol aún no había salido. Mientras el presidente Thompson alzaba la vista hacia las estrellas de la medianoche, los potentes motores del helicóptero se silenciaron gradualmente. La vista era imponente y se quedó momentáneamente embelesado. Luego, volviendo a la realidad, comenzó a caminar hacia la entrada principal, flanqueado por algunos funcionarios que intercambiaban frases triviales. Este momento distaba mucho de la última vez que habían sido testigos de la noche antes de la Tierra. El gobierno japonés se puso en contacto con el secretario de Defensa con respecto a un incidente en el mar de Alerbón. El presidente Thompson comenzó a caminar hacia la puerta principal mientras a su lado un funcionario encendía una linterna para revelar una imagen satelital masiva. La foto era de baja calidad, pero mostraba claramente a un importante buque japonés trabado en combate contra una fuerza invasora. La expresión del presidente Thompson mostraba su profunda preocupación y frustración mientras escuchaba el desarrollo de la situación. ¿Qué medidas hemos tomado en respuesta a este incidente?, inquirió. El senador respondió: hasta ahora, señor presidente, no hemos tomado ninguna acción directa. Recibimos un informe de la flota en el área, y confirmaron que no se hizo contacto visual aparte de los buques japoneses y los pescadores locales. El grupo de combate del portaaviones de la séptima flota indicó que no estaban en la región y proporcionaron confirmación de su presencia en Guam durante el momento del incidente. Además, el aumento de las hostilidades que involucran a esta entidad conocida como el Imperio Artesiano ha despertado inquietud en los japoneses. Están buscando una respuesta de su parte, señor presidente. El presidente Thompson consideró la situación con una mezcla de decepción y preocupación. La perspectiva de ayudar a los japoneses de esa manera no estaba exenta de desafíos, pero era necesaria para el futuro. Informe al primer ministro Takahashi que estamos dispuestos a ayudar en este asunto, instruyó el presidente Thompson.
Estoy comprometido a asegurar nuestra influencia en este nuevo mundo, o como sea que lo llamen. Debemos estar allí por los Estados Unidos y protegernos contra este imperio. El senador tomó debida nota de la petición del presidente mientras entraban por la puerta principal de la Casa Blanca. El grupo de individuos impecablemente vestidos se movía con gracia a través de los venerados pasillos. La suave iluminación de las lámparas nocturnas proyectaba un ambiente sereno, y el eco de sus zapatos de cuero negro bien lustrados resonaba en el edificio histórico. A esta hora temprana, solo un puñado de dedicados conserjes nocturnos y algún que otro marine estaban presentes dentro de estos muros sagrados. El grupo avanzaba tranquilamente por los pasillos desiertos cuando se encontraron inesperadamente con el senador Hawkins entrando en la Casa Blanca. El presidente Thompson llegará en breve, y solicito amablemente que se prepare un desayuno temprano, transmitió el senador a los de su grupo. Siguiendo estas órdenes, salieron por la entrada principal donde el presidente esperaba. Se mantenía erguido, aunque la hora temprana había proyectado una sombra de cansancio sobre su rostro. El senador saludó al presidente con cortesía y sin prisas. Buen día, señor presidente, saludó el senador a Thompson. Se han hecho los preparativos para su desayuno y su café matutino. ¿Dónde preferiría tener esta reunión? La oficina tomará medidas. Notifiquen a quien esté a cargo para que se presente a las 5:30 y asegúrense de que tengamos las operaciones preparadas, instruyó el presidente Thompson mientras se dirigía hacia el ala izquierda de la Casa Blanca. El Senado tomó nota de su petición de inmediato. Mientras Thompson caminaba hacia su despacho presidencial junto a sus colegas legislativos, de repente sintió un fuerte impacto en el pecho. Aunque mantuvo la compostura, los miembros de su gabinete notaron su incomodidad y preocupación. ¿Se encuentra bien, señor presidente?, preguntó uno de ellos con preocupación. Estoy bien, replicó, pero siento algo de dolor en el pecho, aunque no creo que sea nada serio. Entendiendo la directiva del presidente, todos procedieron al despacho presidencial. El gabinete se acomodó, permitiendo al presidente algo de tiempo para reflexionar sobre los eventos del día anterior. Parecía más sensato esperar a que todos tomaran su café de la mañana antes de profundizar en las discusiones y deliberaciones del día. La sonrisa del presidente era un reflejo de su gratitud hacia su gabinete, que lo había apoyado durante las 6 difíciles semanas transcurridas desde que su país fue transportado inesperadamente a este mundo desconocido. Mientras el presidente Thompson contemplaba las estrellas de la medianoche, su expresión transmitía una mezcla de satisfacción y optimismo por el futuro, extendiéndose más allá de su mandato actual. El vicepresidente se unió a él, ofreciendo una mirada de preocupación mientras tocaba suavemente el hombro del presidente. ¿Hay algo que le inquiete, señor presidente?, inquirió el vicepresidente en un tono tranquilo y afectuoso. No particularmente, respondió el presidente Thompson. Sin embargo, considerando la situación actual, tengo algunas preocupaciones sobre lo que las negociaciones puedan implicar en el futuro, vicepresidente Frederick. Con noviembre en el horizonte, necesito preparar otros planes para nuestra nación. Estoy considerando redactar un proyecto de ley para ser presentado en la Cámara de Representantes que nos permita lanzar iniciativas dirigidas tanto al público nacional como al extranjero. Es una tarea compleja de imaginar. Transcurrieron 20 minutos antes de que un suave golpe resonara en la puerta principal del despacho presidencial. Con un comportamiento silencioso pero decidido, un ayudante de la Casa Blanca entró portando una bandeja de plata cargada con una variedad de tazas de café. El aroma del café recién hecho impregnó el aire mientras los miembros del gabinete, armados con sus respectivos informes y documentos, se preparaban para la próxima discusión con el presidente. El vicepresidente Frederick asumió el papel de revisor inicial. Con sentido de urgencia, navegó a través de los informes departamentales, buscando información sobre el estado actual de los Estados Unidos. Sus ojos recorrieron las páginas hasta que una sección en particular captó su atención, un asunto que requería atención inmediata. Sin vacilar, se movió rápidamente por la sala para conferenciar con el presidente, ansioso por abordar la preocupación. Mientras el vicepresidente Frederick profundizaba en el informe en papel, este detallaba una afluencia reciente de refugiados procedentes de América del Norte, específicamente de Canadá, un antiguo aliado de la OTAN. El informe contenía imágenes vívidas que mostraban a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos deteniendo a individuos, una vista que provocó una mezcla de shock y sorpresa entre los funcionarios. Estos individuos parecían marcadamente diferentes, asemejándose a lo que solo podría describirse como hombres bestia, un espectáculo totalmente sin precedentes.
El hecho de que esto estuviera siendo cubierto extensamente en el New York Times añadía aún más gravedad. La oleada de estos llamados invasores entrando en los Estados Unidos tanto por el norte como por el sur estaba escalando hasta convertirse en un problema significativo, provocando preocupación entre los funcionarios reunidos. Me gustaría escuchar sus pensamientos sobre este asunto, señor presidente. El vicepresidente Frederick se dirigió al presidente Thompson. El alcalde de Detroit se puso en contacto conmigo directamente por este tema. Según él, el puente Ambassador que antes conectaba con el otro lado de Canadá fue destruido durante la transferencia. Ahora, en el lado canadiense, hay un puente demolido, e individuos, estos hombres bestia, a falta de un término mejor, están intentando cruzar desde ese lado al nuestro. ¿Cuál es la principal preocupación que enfrentamos con estos refugiados?, inquirió el presidente Thompson. En respuesta, el vicepresidente Frederick destacó el problema principal asociado con estos invasores. Los oficiales superiores de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desde San Diego hasta Washington se han encontrado con una barrera lingüística. Estos inmigrantes, o más bien futuros residentes en este nuevo mundo, hablan un idioma que nos sorprende: latín. Es inesperado, considerando que no se comunican en español ni en inglés, sino que hablan latín. Los miembros del gabinete se enredaron en breves discusiones entre ellos, lidiando con las implicaciones del alarmante informe. Habían pasado más de 4 décadas desde que alguien en esa sala hubiera hablado latín, lo que convertía la perspectiva de comunicarse con estos recién llegados en una tarea ardua. Además, gestionarlos, especialmente porque muchos se parecían a los típicos indigentes de Los Ángeles, presentaba un desafío significativo. El propio presidente Thompson reflexionó sobre cómo rectificar la situación. Sin embargo, se dio cuenta de las limitadas opciones de las que disponía. El distanciamiento entre los Estados Unidos y estos recién llegados significaba que convencer a cualquiera de las partes de que la cooperación era por el bien común sería una batalla cuesta arriba, a pesar de sus sinceros esfuerzos. El presidente Thompson tomó un sorbo de su café matutino y se dirigió al vicepresidente Frederick, expresando su plan. Dado que la secretaria de Estado Lucky Norman no está presente, por favor, transmítale que requiero que desarrolle una propuesta o concepto para abordar la situación fronteriza que estamos enfrentando. El vicepresidente Frederick acusó recibo de la petición del presidente respecto a la secretaria de Estado Lucky Norman. No obstante, desvió rápidamente la conversación del tema del internamiento, indicando que la secretaria de Estado podría manejarlo. En su lugar, dirigió la discusión hacia el predicamento militar, enfocándose específicamente en el problema del ejército. El jefe de Estado Mayor Abraham John y los demás miembros del gabinete llegaron puntualmente. El presidente Thompson enfatizó la necesidad de presentaciones matutinas tempranas, particularmente en lo que respecta a los asuntos del ejército y la Fuerza Aérea, ya que no había recibido actualizaciones sustanciales del Departamento de Defensa sobre estos temas. Apareciendo como secretario de Defensa estaba Alex von Sprenger, un individuo calvo y carismático de 1,78 metros de estatura. Se sentó entre sus compañeros de gabinete, tomando casualmente su café matutino en presencia del presidente. Von Sprenger, un antiguo general de 3 estrellas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que ahora servía como secretario de Defensa, dirigió prontamente su atención hacia el presidente, reconociendo algunas preocupaciones urgentes que le habían hecho saber. El primer problema provenía de la Armada. La Armada de los Estados Unidos, USN, ha estado enfrentando desafíos significativos desde que ocurrió la transferencia. Ha habido problemas constantes, particularmente con la flota estacionada en el Medio Oriente, que había estado involucrada en conflictos previos, notablemente durante la guerra de Israel contra Hamas. Señor presidente, la evaluación de la Armada sobre las pérdidas sufridas durante la reciente transferencia es sombría. La voz del secretario de Defensa pesaba con fuerza en la sala. Nuestras fuerzas han sufrido golpes devastadores. Hemos perdido 3 buques de asalto anfibio críticos. El USS Essex, LHD-2, el USS Portland, LPD-27, y el USS Pearl Harbor, LSD-52. Esta pérdida ha lisiado nuestra capacidad para ejecutar operaciones anfibias cruciales, resultando en el agotamiento de las alas aéreas de la Marina y de una parte significativa de nuestra Fuerza Expedicionaria de Marines, MEF, a bordo de estos buques. Sumado a esto, el USS Lake Champlain, CG-57, un crucero vital, encontró su fin, al igual que todo el grupo de combate del Carl Vinson. Y eso no es todo.
Nuestro servicio de submarinos ha recibido impactos sustanciales, sin mencionar las múltiples alas aéreas de la Armada estacionadas en el extranjero. Las palabras del secretario de Defensa quedaron suspendidas densamente en el aire. Señor presidente, para ser franco, el estado de nuestra Armada es nefasto. Más nefasto de lo que jamás pudimos haber imaginado, concluyó el secretario, mientras la gravedad de la situación calaba en todos los presentes. La pérdida de estos barcos de guerra va más allá de simples activos militares. Representan un símbolo significativo de la proyección de poder estadounidense y su capacidad estratégica. La Marina de los Estados Unidos, con sus numerosas bases estacionadas en todo el Medio Oriente y más allá, tenía una presencia sustancial en el viejo mundo que alguna vez controló. El impacto de perder buques tan cruciales se extiende mucho más allá del ámbito militar. La enormidad de esta pérdida seguramente resonaría en los medios de comunicación y en la población. La Marina de los Estados Unidos recelaba de la reacción una vez que esta información se hiciera pública, optando por permanecer en silencio hasta que se pudiera hacer un anuncio oficial. Adicionalmente, tras estas pérdidas sustanciales dentro de la Marina de los Estados Unidos, se proyecta que experimentaremos una escasez significativa de mano de obra. Los informes indican una reducción estimada del 10% del personal tanto del Cuerpo de Marines como de la Marina debido a estos eventos devastadores. Junto con la pérdida de barcos, una cantidad considerable de aeronaves de portaaviones y helicópteros también se vio comprometida. Esta situación podría socavar gravemente nuestras capacidades para manejar los asuntos exteriores, elaboró el secretario de Defensa, destacando el impacto de largo alcance de las pérdidas sufridas. Thompson, desconcertado por la revelación, reconoció que dadas las circunstancias, este resultado no era del todo inesperado, especialmente considerando que solo los japoneses permanecían junto a ellos en este mundo. ¿Cuál sería el costo y el cronograma para reinstaurar nuestras capacidades militares?, inquirió. Siendo realistas, estamos hablando de aproximadamente una década, respondió Alex. Respecto a la Armada, estamos en proceso de construir 3 nuevos portaaviones y 2 barcos de asalto, además de integrar nuevos destructores e implementar un programa de fragatas. Para 2035, nuestro objetivo es restaurarla a su antigua gloria. ¿Existe la posibilidad de acelerar la reconstrucción de nuestra Armada?, preguntó él. La pregunta del presidente Thompson tomó por sorpresa a Alex von Screnger. Inclinándose, estudió las cifras detalladas en la 4ª sección del exhaustivo informe de la USN extendido ante él. Con el ceño fruncido, absorbió el estado actual, los números y las proyecciones. La consulta del presidente resonó en la sala y, tras una breve pausa, Alex volvió a centrar su atención en Thompson, considerando cómo transmitir la compleja información que acababa de asimilar. Si está pensando en acelerar la reconstrucción de la Marina de los Estados Unidos en un plazo de 5 años, con un presupuesto estimado de unos $23.000 millones, podríamos volver a poner en servicio varios barcos que están en reserva, explicó Alex von Screnger. Continuó enumerando los activos disponibles para reactivación. Tenemos 4 portaaviones no nucleares en reserva desde la guerra sinoamericana, 3 acorazados capitales, algunos cruceros de misiles Aegis recientes y bastantes transportes para llenar los vacíos en la flota de la Marina. Refaccionar estos barcos de guerra para la Armada suponía un gasto significativo. Convencer al Congreso para añadir estos buques a la flota durante la crisis del país era un desafío. Thompson, con su historial navegando los mares, comprendía el papel crucial que los Estados Unidos desempeñaban como superpotencia global. Escaneando la extensa lista de barcos de guerra en reserva, desde Pearl Harbor hasta San Francisco, notó una gama diversa. Desde cruceros de misiles clase Ticonderoga recientemente retirados hasta los constantes buques clase Spruance e incluso algunos portaaviones. Sin embargo, lo que más le intrigó fueron los acorazados de las clases Iowa y Kittiawak. Antiguos e inesperados, aún en reserva a pesar de superar el medio siglo de antigüedad. Si mi memoria no me falla, reactivamos las clases Iowa y Kittiawak durante la guerra sino-taiwanesa. Absolutamente. Entraron en juego tras la pérdida del CV-67, o USS John F. Kennedy. A pesar de la fuerte dependencia de la Armada en los portaaviones de propulsión nuclear, estos buques cumplieron funciones especializadas. Dadas las continuas restricciones presupuestarias en la Armada, utilizarlos como barcos de guerra temporales hasta que los más nuevos los reemplacen por completo parece factible. Todo encaja. La Armada fue virtualmente aniquilada durante el conflicto, y los Estados Unidos han estado lidiando con robustos sentimientos antibelicistas desde la invasión china.
Razonó que persuadir al Congreso podría plantear desafíos o incluso provocar respuestas negativas, lo que impulsaba la necesidad de una justificación convincente. Al revisar el documento, algo capta su atención. Los acorazados, particularmente el renombrado acorazado clase Iowa y su contraparte menos conocida, el USS Kentucky. Lanza una mirada de vuelta a Alex, con un toque de intriga en su expresión. ¿El USS Kentucky, eh? Escuché que pasó por una racha difícil durante el conflicto entre Israel y Hamas. Así fue, en efecto. Regresó con algunas menciones honoríficas, ganando reconocimiento como un buque de apoyo terrestre y aéreo bastante efectivo. Aunque ya no participa en combates de acorazado contra acorazado, su nuevo papel implica ayudar a los marines y enfrentar aeronaves. Actualmente estacionado en Pearl Harbor tras someterse a reparaciones, se mantiene como el único acorazado entre los 4 que permanece operativo. Si mal no recuerdo, el USS Iowa enfrentó un incidente que involucró a su segunda torreta, lo que llevó a un retiro prematuro. Han pasado unos 30 años desde la última vez que la Armada utilizó el barco, y su estado actual no es óptimo. Reparar un buque así representa un desafío, especialmente considerando que nadie actualmente en la Armada tiene experiencia previa operando un barco de este tipo. Aunque el acorazado posee un significado simbólico, los costos operativos y de mantenimiento serían considerables, dado que requiere la segunda dotación de personal más grande. El predicamento de la Armada podría ser manejado por Alex von Screnger. Rápidamente, este revisó el informe y luego dirigió su mirada hacia Screnger. Secretario Screnger, por favor, consulte con la Armada. Vea qué otros barcos están disponibles para servicio inmediato. Necesitamos prepararnos para la próxima propuesta concerniente a esos buques de mayor tamaño. Adicionalmente, preguntaré sobre el ejército y la fuerza aérea. Aspirar a una política de 600 barcos, similar a la de Ronald Reagan, podría reforzar significativamente nuestra ventaja para los Estados Unidos. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, centrémonos en una investigación exhaustiva por ahora. Con el informe naval dejado de lado, salvo por un puñado de preocupaciones sobre la pérdida de ciertas bases extranjeras del ejército en Europa, Alex von Screnger comprendió la directiva. El ejército requería esfuerzos de reconstrucción, y las fuerzas armadas probablemente necesitaban reponer sus agotadas existencias de equipo. Tras la transición, señor presidente, tanto el ejército como los marines comunicaron pérdidas significativas en su personal y equipo desplegado en el extranjero. Tras una investigación más profunda, se hizo evidente que habíamos perdido un mínimo de 5.000 vehículos blindados, incluyendo equipo altamente especializado, junto con un saldo de personal de al menos 50.000 soldados que abarcan tanto al ejército como a los marines. La revelación fue impactante. Al principio, muchos miembros del gabinete se quedaron atónitos ante la magnitud de las pérdidas tras la transferencia. Habían presupuesto un saldo menor, pero 50.000... Esa cifra superaba las expectativas. Dado el estado actual de las cosas, la perspectiva de reconstruir una cantidad tan significativa parecía desalentadora para los Estados Unidos. La Fuerza Aérea se enfrenta a un escenario precario, lo que hace difícil determinar los pasos necesarios a seguir. Numerosas aeronaves se han perdido en el Medio Oriente y otras regiones, abarcando desde fuerzas de combate hasta unidades de operación de drones. Thompson contempló el asombroso saldo. 50.000 vidas perdidas y potencialmente entre 200 y 300 aeronaves desaparecidas, a pesar de que el grueso de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía su base en el territorio nacional. El alcance exterior de la nación era la pieza clave de su estatus de superpotencia, y con estas pérdidas, el camino hacia la reconstrucción parecía arduo. Convencer a su pueblo para que apoyara el esfuerzo sin parecer autoritario resultaría un desafío formidable. Mientras se dirigía hacia el vicepresidente y Alex Screnger, Thompson reflexionó profundamente, golpeando pensativamente la mesa con su bolígrafo. ¿Es factible reconstruir nuestras fuerzas armadas en 5 años? La noción parecía algo poco práctica, pero la urgencia de fortalecer sus capacidades militares impulsaba la consideración. Al observar los rostros en la sala del gabinete, buscó señales de acuerdo. Tal vez no era un cronograma ideal, pero podría ser alcanzable. Si mal no recuerdo, el lado positivo radica en que una parte sustancial de nuestro equipo basado en el extranjero permanece dentro de los confines de los Estados Unidos, distribuido estratégicamente en Guam, Hawái e incluso Puerto Rico.
Aunque es una posibilidad remota, existe una leve esperanza de que algunos de nuestros activos hayan encontrado su camino hacia el nuevo mundo, aunque las probabilidades son escasas, reflexionó, aceptando el informe de Scragger con un suspiro de cansancio. Puede que el Congreso no esté muy entusiasmado con la idea de recurrir a nuestras reservas para la reconstrucción de las Fuerzas Armadas. Mi enfoque debe pivotar hacia la reconstrucción de la nación y el mantenimiento del orden, especialmente ahora con el reciente aumento de los incidentes de saqueo y la marea de protestas antigubernamentales, todo derivado de las políticas que he promulgado recientemente. El agotamiento se marcaba en su rostro, evidente mientras las manecillas del reloj se acercaban a las 6:30. Alex anhelaba un momento de respiro y consultó la hora. Intuyendo la conclusión inminente de esta breve sesión, encontró un fugaz aprecio por su gravedad. Dirigiendo de nuevo su atención a los miembros del gabinete, junto a su asistente ejecutivo, habló: aplazaremos esta discusión por ahora y nos volveremos a reunir en 4 horas. Agradecidos por la decisión del presidente, expresaron su aprecio antes de salir del despacho presidencial, percibiendo su necesidad de un breve descanso. Sin embargo, el vicepresidente Frederick y Alex Scragger se demoraron, buscando algo más del presidente. ¿Cuál es su enfoque principal, señor presidente?, inquirieron. No obstante, mientras el presidente miraba más allá de los límites de la capital estadounidense, una sensación de estar siendo puesto a prueba invadió sus pensamientos. A pesar de ello, se mantuvo atento, reclinándose ligeramente en su silla antes de responder sucintamente: mantener nuestra autoridad y nuestro poder. Posteriormente, Scragger y Frederick salieron de la oficina, permitiendo al presidente algo de soledad para reflexionar sobre el estado del nuevo mundo y las sustanciales pérdidas financieras que se le habían detallado. El camino hacia la reconstrucción sería, sin duda, desafiante y requeriría mucho tiempo, pero confiaban en su capacidad para lograrlo. Isla de Gienaro, Dinastía Aisa, Cuarta Conferencia Regional, 18 de noviembre de 1773, 14:23 horas. En medio de la asamblea reunida, ella permanecía de pie, con una fachada serena que ocultaba el torbellino de inquietud en su interior. Su aparición inesperada la sacó de su estado de compostura. Estaban destinados a estar en esferas separadas, y su súbita presencia le envió un escalofrío por la columna vertebral. Su sonrisa de suficiencia, grabada con una intensidad inquietante en su mirada, le provocó oleadas de incomodidad y aprensión. Sentía que su mirada penetrante era una invasión deliberada de sus pensamientos, dejándola temblorosa e inquieta en su presencia. Una tensión silenciosa envolvió a muchos de los asistentes. Incluso las figuras más prominentes, poco preparadas para este giro inesperado, permanecieron tan inmóviles como estatuas mientras los susurros entre los altos funcionarios comenzaban a circular. El príncipe del Imperio Artesiano ha llegado. La sala estalló en un frenesí de murmullos y conversaciones, rompiendo el ambiente antes tranquilo. En medio del revuelo, el príncipe Gourmet rompió el incómodo silencio con su voz: Su Majestad, Reina Savannah. No aprecio el mensaje que me llegó desde mi capital, rechazando mi institución de matrimonio para su hija. Y ahora, enfrentándola en este preciso momento, pido su opinión sobre el no haber aceptado mi invitación. Las palabras del príncipe cortaron el aire, su tono era un filo agudo contra el comportamiento calmado de la reina Savannah. La postura de ella cambió, una reacción sutil pero palpable, como si una amenaza acechara justo a su lado, perturbando la gracia serena que solía exudar. Un emperador tan necio buscando mi aprobación para un matrimonio político que beneficie al reino de Alerbón. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera después de aniquilar a tu familia por el bien del trono? Lady Septap, si todavía estuviera aquí con nosotros, te habría desheredado por sacrificarlo todo por el Imperio Artesiano. El príncipe solo pudo responder con una mirada de suficiencia, con las manos levantadas como descartando su ira con una risa burlona. La princesa Elizabeth ya estaba preparada para el matrimonio, y sin embargo usted, su majestad, que convirtió nuestro potencial en el de superpotencias, y usted lo destrozó porque consideró que era correcto que Alerbón se mantuviera independiente. Le presentamos una oportunidad y usted la destruyó, reina Savannah. Habrá consecuencias por sus acciones. El príncipe Gourmet llegó flanqueado por su secretario de guerra, Caspian Draco. A pesar del cabello blanco de Draco, su apariencia permanecía extrañamente joven y carente de emoción. Él le entregó algo y, a medida que el peso del papel se asentaba en su palma, el corazón de ella aceleró su ritmo. Era, inequívocamente, una declaración de guerra.
Apretando los papeles con fuerza, volvió a mirar al joven príncipe, con una mezcla de shock y determinación parpadeando en sus ojos. Hay dos opciones. Una derrota contra la que es imposible ganar, o una sumisión que puede elegir aceptar. Lo segundo suena mucho más atractivo, permitiéndole conservar su corona mientras vive sus días en la tranquilidad de mi prisión, Su Majestad. El tiempo corre. Una expresión de suficiencia se extendió por el rostro del príncipe, enviando una ola de aprensión a todos en la conferencia. Conmocionadas y desprevenidas, las figuras prominentes solo pudieron observar con consternación. El embajador Senaero Kim encontró la situación vergonzosa y llamó rápidamente a seguridad, dándose cuenta de la gravedad de la creciente tensión. Poco después, Lady Caroline emergió de detrás de la reina Savannah, con un semblante que revelaba tanto decepción por lo que había presenciado como una mirada de desinterés dirigida al príncipe Gourmet. Mi señor, soy Caroline Yarrow, embajadora y representante de la República de Hidon. Cesen su acoso al reino de Alerbón de inmediato, o prepárense para detener el envío de armamento que han estado comprando a nuestra nación. Savannah, la reina, al escuchar a Caroline, dice, ¿pero por qué? Su voz llevaba un tono de traición, como si le hubieran disparado por la espalda. Fue impactante presenciar su consternación, pues nunca imaginó que ellos serían la razón principal detrás del colosal envío de armas que ha viajado hacia los artesianos durante los últimos 5 años. ¿Han estado los artesianos comprando armas a la República de Hidon? ¿Por qué, embajadora Caroline? La pregunta de la reina contenía una mezcla de sorpresa e incredulidad. Lo siento, acabo de descubrir que esto ha estado sucediendo durante los últimos 5 años. Al conocer esta revelación, la reina Savannah quedó devastada y sin palabras. El peso de la noticia pendía pesadamente sobre ella, mientras que al fondo, el leve sonido de las risitas del príncipe Gourmet añadía sal a la herida. Caroline, al enterarse, lanzó una mirada fría en dirección al príncipe, casi como si no hubiera escuchado el anuncio o hubiera elegido no reconocerlo. En medio de la creciente desesperación, la tensión en la sala aumentó. Para el príncipe Gourmet, era repugnante que una mujer le hablara con superioridad, y no le gustaba en absoluto. Se volvió hacia March Remington porque, a pesar de su posición, ella seguía siendo simplemente una mestiza de hombre bestia, una plaga que debía ser eliminada de este mundo para que la humanidad floreciera. Tu embajadora amenaza con retener las armas que estoy enviando a mi nación. Remington, me habías asegurado que representarías a Hidon. Pido disculpas, mi señor. Hubo ajustes en los acuerdos en los que asumí un papel secundario, pero eso no significa que las iniciativas futuras no puedan cambiarse. Lo último que Remington le transmitió fue una sutil desaprobación, un sonido de insatisfacción contenido pero inconfundible, un simple TSK. Su mirada se dirigió entonces hacia la reina Savannah y los miembros de su gabinete, notando la severidad colectiva en sus expresiones. Al sentir la atmósfera tensa, Caspian Draco dio un paso adelante para dar voz a los pensamientos del príncipe. Reina Savannah, debe responder con prontitud. No hacerlo podría tener consecuencias nefastas. Él respondió con indiferencia, pero la reina le lanzó una mirada furiosa. Con un repentino arranque de ira, rasgó el papel frente a ella, triturándolo por ambos lados hasta que no quedó nada más que el confeti de trozos rotos cayendo al suelo. Sus documentos no tienen valor. Caspian Draco observó cómo su declaración era rechazada, asintiendo ante su respuesta antes de volverse hacia el príncipe Gourmet. Incluso él, el príncipe, se quedó atónito ante la reacción de la reina. Sabiendo bien que ella no cedería fácilmente, apretó los dientes con fuerza y soltó una risa aguda e inquietante. De repente, una mujer encadenada emergió por la puerta trasera sosteniendo un orbe, y le mostró algo a la reina. Aquello reveló una ilusión. Una flota expansiva que portaba la bandera del Imperio Artesiano, avanzando hacia la capital Soyan. La magnitud de la ilusión revelaba las verdaderas intenciones del príncipe Gourmet, provocando una risa incontrolable en la conferencia como respuesta al impacto que había instigado. Mis fuerzas se asegurarán de que comprenda las consecuencias de sus acciones, Su Majestad. Usted sola carga con la culpa de este suceso histórico. Esto servirá como un cuento de advertencia para cualquier reina gobernante que intente controlar su reino. Y me aseguraré de que la princesa Elizabeth pueda deleitar sus ojos con cada centímetro de mi cuerpo. Mientras seguía riendo, la conferencia y sus asistentes quedaron asombrados y conmocionados al presenciar al líder gobernante del Imperio Artesiano actuar de tal manera, a pesar de la sumisión de los principales líderes de la Cuatro Civilización. Sus verdaderos colores fueron revelados, dejando a los representantes reunidos impotentes.
Intentar tomar represalias contra el imperio artesiano parecía fútil y temerario. La propia reina, mortificada, comenzó a romper sus documentos, abrumada por los acontecimientos. Incluso algunos de los guardias reales del reino de Alerbón se quedaron atónitos, y unos pocos apuntaron sus rifles hacia el príncipe Gourmet en una mezcla de shock e incertidumbre. A medida que aumentaban las tensiones, los soldados de la Guardia Real aparecieron detrás del príncipe Gourmet, con sus rifles apuntándole directamente. Los jadeos resonaron entre los asistentes mientras se desarrollaba la alarmante escena, lo que impulsó a todos los presentes a distanciarse instintivamente de la confrontación inminente. Rápidamente, Remington gritó a Caroline Yarrow: «Madame Caroline. Salga de aquí antes de que le disparen». Una voz frenética atravesó el caos. En respuesta, los guardias personales de los representantes de Gilon entraron apresuradamente y sujetaron con rapidez a la embajadora. Mientras los espectadores observaban conmocionados, Alerbón se encontró aislado en el centro, con sus homólogos cartesianos posicionados únicamente junto al príncipe Gourmet y su séquito. «Por ella, su majestad, nos tomaremos el honor de ejecutarlo en este mismo momento», bramaron los guardias reales, con sus rifles apuntando directamente al príncipe Gourmet. Sin embargo, el príncipe simplemente se rió entre dientes ante el intento de exhibición, levantando las manos en un gesto invitándoles a disparar. «Mátenme si se atreven, su majestad. Pero incluso con mi muerte, la purga que mis tropas han iniciado hoy será lo último que presencie. El sucesor que me siga no le dejará nada si se atreve a quitarme la vida. A sus órdenes, su majestad, por favor de la orden», gritó el capitán, buscando dirección. Sin embargo, en medio del caos, muchos asistentes se negaron. Algunos imploraron a la reina que se detuviera, mientras que otros cerraron sus relojes, una señal de su negativa a participar. Lady Savannah, un asistente se levantó para dirigirse a ella. «Por favor, esto no terminará bien para ninguna de las partes, incluyéndola a usted. Reina Savannah. Detenga esta tontería de inmediato. No es así como pretendíamos que esto terminara», gritó otra voz entre la multitud, llena de urgencia y preocupación. Mientras la reina Savannah observaba la expresión de suficiencia del príncipe Gourmet, una mirada a su izquierda le reveló al embajador Senaero King, visiblemente angustiado. A su lado estaba la embajadora Caroline. Ambos tenían expresiones de preocupación, instándola silenciosamente a no cometer un error. Ella puso su mano sobre el cañón del rifle del guardia real, bajándolo suavemente, mientras susurraba a su soldado: «No lo haremos». El shock por la oportunidad perdida de eliminar al príncipe del imperio artesiano fue palpable. Su supervivencia solo alimentó su risa, y sus últimas palabras llevaron un tono escalofriante. «Puede que haya visto el lado amable, reina Savannah. Pero esta será la última vez que nos veamos cara a cara. Nuestras fuerzas ya han partido hacia la capital, y sería mejor que se uniera a mis fuerzas dentro de mi flota, ya que mataríamos dos pájaros de un tiro al visitar su pequeño reino». Las inesperadas y seguras declaraciones del príncipe dejaron a la reina sacudida. Su extraña respuesta a la situación le perplejó. Él no había anticipado ninguna reacción a su admisión de intentar purgar a los residentes de su capital. La confusión se reflejaba en el príncipe y su séquito. Sin embargo, la inesperada reacción de la reina prosiguió. Comenzó a reír incontrolablemente, su risa resonando por la sala hasta que su mirada se posó de nuevo en el príncipe. «Nuestro país no será purgado por sus soldados, pues dos naciones se han comprometido a proteger nuestra independencia en las regiones de Griffin». La afirmación de la reina no conmovió al príncipe, quien respondió con burla, con su incredulidad evidente en su tono. «Hablar de naciones transportadas viniendo en su ayuda no es más que ficción y un cuento de hadas. Ni siquiera la República de Gilon la ayudará ahora, ya que ya hemos conquistado y controlado las tierras de Griffin. Cualquier cosa que diga será descartada como una tontería, y nadie aquí lo creerá». «Pero es verdad», replicó ella. «Una vez que sus fuerzas desembarquen en Soyan, incluso si extermina a mi pueblo, llegará el apoyo para nuestra causa. Presenciará quién es usted verdaderamente, un cobarde escondido detrás de seguidores fuertes pero sumisos al imperio Turmifiman». Cada vez más agitado, la paciencia del príncipe se agotó mientras se preparaba para abandonar la conferencia. Se volvió para mirar a la reina Savannah y a su parlamento, con su molestia evidente. ¿Y acaso tendría que lidiar con esas naciones?, bromeó de manera burlona. Sin embargo, la reina respondió con una sonrisa tranquila, diciendo: «Japón y los Estados Unidos de América, para ser precisos. Mucha suerte».
Sus palabras causaron un gran revuelo en la sala de conferencias, atrayendo la atención de todos. Esos nombres eran completamente desconocidos, despertando una sensación de anticipación. Si sus afirmaciones eran ciertas, anunciaban un cambio sísmico, un presagio del comienzo de la caída del imperio artesiano en las próximas semanas. Fin del capítulo 8. El link a la historia del autor estará en la descripción.